Buena gente, bienvenidos al canal de Darwin Games. En otro capítulo más de Vampyr. En el capítulo anterior nos hicieron buscar cierta información de ver qué estaba pasando. Y hemos encontrado que una de las enfermeras tenía trapicheos con un mafioso. Y hemos ido a las alcantarillas ahora. Así que vamos a ver qué está pasando por aquí. Vamos a ver qué está pasando por aquí. This man has been savagely attacked and Yeah. dragged to the floor. Chiquita sangre. ¿Y puedo abrirlo desde aquí? Listo, correcto. Vale, pues nada. Wow. Ven aquí, te que voy a chuclantero. Listo. Vale. Fácil. Vale, hay mucha sangre. Imagino que traen aquí a la gente. Tiene pinta, ¿no? Una pasada la habilidad, ¿eh? Una pasada la habilidad. Por ahí hay cositas, por ahí podemos subir también. Ven aquí, mi niño. Vale, vamos a recoger las cositas. Se queda diluido. Vale, eso no lo quería hacer, pero bueno. Thirst for blood. La previsión del dragón sería recordar los estigmas de la hermandad en sí misma, antigua, no sé qué, no sé cuánto. La hermandad de San Paul descubran a un inmortal violento sediento de sangre, le aplican la prohibición. Lo desconozco. Vale, bien. Puede que sea por ahí, o puede que sea por donde hemos escuchado los gritos aquí arriba. Así que como estoy escuchando cosillas por aquí. Ciudadanos apuros, cuidado, es posible que ciudadanos apuros no sobreviva hasta la próxima noche. Vea dónde está. Ayuda. Bueno,
Pues me lo he cargado. Fácil, sencillo y para toda la familia. Hombre, amigo. ¿Y tú quién eres? Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Vale, bien. Ciudadano rescatado. Ha rescatado a un ciudadano. Volverá a su distrito la noche siguiente. Ok. Vale, pues acabamos de salvar al amigo del que nos ha pedido la ayuda. Descansa para evolucionar. Sí, podría. Pero vamos a mirar qué cosillas hay por aquí. Es para abajo, creo. Creo que tenemos que ir para abajo. Así que esto me parece bobería. A ver... No y no, vale. Vamos por aquí, vamos para abajo. Pero tenemos que ir por las alcantarillas. Una rata en el hospital. Encuentra al mafioso en las alcantarillas. Vale. Y es por aquí. Así que ahora lo único que tenemos que hacer... Pistolita. Y entrar aquí. ¡Ole! ¿Qué coño es eso? What sort of creature is this? Este de las alcantarillas. Vale, eso me agarra y me parte el alma. Vale. Para acá. Este bicho me parece duro, ¿eh? Amigo. Está duro, ¿eh?
¿Eso me ha dado? ¿En serio? Wow. La del chuclo. Vale, bien, bien, bien. Vamos bien. Vale, le queda poco. Me saca level, ¿eh? Necesito curarme ahora, ¿eh? Vale, bien. Se queda un toque. Vamos. Not a lot to check. Damn, bro. Duro, ¿eh? Registra el cadáver del mafioso. Cupón de enfermera Crane. Si estás enfermo y no tienes dinero, seas quien seas, venga de donde venga, ven a ver a Dorothea para recibir ayuda. No es ningún engaño, gratis. No hacemos preguntas. Busca la casa de Darius Petrescu y entrega este cupón. DACA 70, que te da, bli 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 bli. Eso es lo que ponéis, vale. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Es una buena pregunta. Chiquito bicho, Lo digo en serio, vaya chiquito bicho. Jesús, María y José. Vale, bueno. Importante. Ya hemos llegado a donde hemos llegado.
Ahora ya lo único que tenemos que hacer, nos volvemos, tiqui 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 tiqui, ¿por dónde hemos venido? De chilling. Guardamos, subimos de nivel, y ya tenemos 1700 punteles. Después ya, ahora veremos qué hacemos. De momento tengo misiones. Chantaje en Whitechapel. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Vamos a subir de nivel. Que ha estado curioso. Debería... Regeneración de vida al usar mordedura en combate. Esto me vendría bastante bien ahora que lo pienso. Y creo que lo voy a gastar. Pero quiero ver si puedo subir alguna habilidad extra. Velo sombrío. Este, por ejemplo. Sí que quiero subirlo. Que es mimetizarme con la oscuridad. Y ahora la cosa es, subimos autofagia, que nos cura y que nos vendría bastante bien. Y subimos esto, que nos vendría bastante bien. 2000 y 1300. Vale. Eso duele. Eso duele un poquito bastante. Absorción de sangre, absorción de vida. Puedes llevar 3 sueros. Pero ¿y si no quiero? Vamos a subir esto, mordedura al 2. Esto lo mismo. Aquí. Perfecto. Y además es al 6. Corazón este es al 6 también, ¿no? 600, sí. Vale, y esto no lo puedo. Necesito niveles. Necesito niveles. Coagulación. Esto está bastante bien. Esto está bastante bien. Así que vamos a guardar de momento. Ya hemos subido bastante el personaje. La noche siguiente. Vale, ahora tenemos a... Vale, tenemos a todos aquí. Vale, ya hemos curado a ese señor. Hasta el 98%. Y este señor... Cefalea. Tratamiento para la cefalea. Vale. Pues necesitamos un tratamiento para la cefalea. ¿La tenemos por aquí? Creo que no. Anemia, septis, neumonía, bronquitis, resfriado. No tenemos para cefalea. Perfecto, maravilloso, magnífico. Pues tendremos que aprenderlo, imagino. Sí, tendremos que aprenderlo. No queda de otra. Vale, ¿dónde hay que ir? Vale, coger por aquí e ir por aquí. Vale, pues vamos para allá. Vale, es por aquí. Y ya aquí estamos entrando en sitio que está jodido. Y tanto que está jodido. A ver. Nivel 18. Hello. Are you fucking trolling me? No, ¿verdad?
está duro, ¿eh? Está duro, ¿eh? ¡Buah! Está duro. Todos los enemigos aquí van a ser nivel 18 porque... Nivel 10. Nivel 12. Me da que estoy entrando en un sitio que está... La cosa está complicada, ¿eh? Madre mía. Estos tíos están más duros de lo que yo pensaba, ¿eh? Estos tíos no deberían estar por esta parte, ¿no? De hombro. Vale, o sea... Bien diría, no sé, más complicado, pero... ¡Fua! Imagino que necesitaré subir armas o armaduras, porque... Bueno, armas más bien. Porque, madre mía, la hostia que me han pegado no es normal. Vale, a ver. Garrote con púas. Habilidad bloqueo. Habilidad parada. 64, 65, 65. Si mejoro esto al 2, sube a 75, pero no tengo las empuñaduras. A ver si encuentro por empuñaduras, porque si no, no me sirve de nada. Tendré que ir con lo que tengo. Y punto. Bueno, tengo para reponer. Bueno, pues nada, nos quedamos viendo a ver qué podemos hacer aquí. Yo, pues como vengan los tres, estoy jodido. También te digo. Estado de distrito grave. Me lo acabo de cargar. No, este era un miniboss. Así que se puede decir que lo hemos pasado con Gratz. La cosa es esta de aquí.
Vamos a coger dinerito. Vale, aquí no hay nada más. O sea, es para coger dinero y poco más. No sé si puedo salir por aquí sin que me vean, pero claro, tengo que ir allá. No sé. Mientras pasamos por aquí, muerto dentro, vale. Ven aquí, amigo. I can't believe I'm doing this. Hombre, pues si no quieres chuclar sangre de humano, es lo que toca. Este sitio no me gusta. I'll take it. Ven aquí. Vale. A ver, dentro de lo malo nos hemos cargado bien a esos dos de ahí. Ven aquí. Bajamos fácil a estos de aquí. Me cago en la... Estos bichos son duros, ¿eh? Estos bichos son duros, niños. Pero bueno, a tope. Pieza de gatierrillo corriente. Vamos a coger esto. Por aquí no podemos pasar. Por aquí no podemos subir. Vale. Ahora tendremos que ir por aquí. Smells like rotten meat. One near, I know it. This is no place for you, sir. Better go home, sir. This is no place for you, sir. You're mine!
Aquí. Está duro el bicho este. Madre mía, ha costado, ha costado. Este bicho sí que ha costado. Vale, bien. De aquí no tengo nada más que recoger, ¿no? Pues venía de invisible y tal, y vamos para allí. O para acá. Yo no lo sé. It's locked, all right. Locked to right. Vale, pues por aquí no es. Y por ahí tampoco. Pues vamos por aquí. Vale, sí, por aquí sí es. Por aquí por narices sí es. Así que vamos por aquí. Whitechapel. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Bueno, aquí no hay nada de momento. Vale, imagino que... Vale, más adelante. Fuck you all! Fuck it all! Stop it now, Albert, stop it! I won't end up another drunk arsehole living in the streets. Not me. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. Vale.
and no one can help me. Not even you. Ni siquiera usted, en serio. What Háblame de can you este tell lugar. me about this place? Nothing to say, really. Un poco la verdad. This is where I Aquí es donde used to solía live. vivir y and aquí es it's donde where I sigo live viviendo. now. ¿No tiene You familia? don't have anywhere to go. Ningún familiar que No lo coja. family that would welcome you. Not since the death of my La wife, muerte de mi mujer. Albert's mother. madre. She was sick. Estaba muy see? enfermo, mucho antes de la Long before gripe y the de flu todo and este all this infierno. shit. Quiere decir que antes tenía una vida You mejor. mean you used to have a better life? Yeah, had a wife, a home, and a job. Era un trabajo, incluso I even used to solía have a name. tener un Now I'm just nombre. Ben. Ahora solo Ben soy the Ben. Tramp. Ben el vagabundo. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just Enfermo, stole my pelado y pills. mi hijo acaba de robarme las Everything's coming up pastillas. Todo me rough. sale a pedir de boca. Joder. Estoy buscando a la... Vale, nada. ¿Por qué le dispara Whatever al the chico? boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy he just failed me last nerve. Vale, está loco la cabeza. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? Esa mujer es un fantasma. And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Vale. O sea que está pasando la droguita. Qué interesante. I have found a very interesting letter. Your son planned to prove his worth to the gang by stealing your medicine. Oh, I see. So the little bugger thought he could use his dad to build a reputation. The gang's recruiter was dead when I found him. Perhaps you should take better care of your son. I love my Albert, sir. Believe me. It's just, Supongo que soy un idiota. well, I'm an arsehole, I suppose. Gracias por la carta. Anyway, Tenga, por las thanks for the molestias. letter. Y me mete un tiro en la Thank boca. you for your trouble. Elixir de Swarbor. Vale, bien. Vale, pues ya de A este gun, señor no tenemos alcohol, nada. and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Me llamo Remember Albert, it. pero voy a recordar. Now, Y bugger ahora off. lárguese. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. Medication and drugs are a rare commodity in East London. So you picked an easy target, didn't you? Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. A lo mejor necesitas que te persuada de otra manera, ¿no? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? A ver si lo conoces. If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. Madre mía. Goodbye, young man. The wet boots will be proud of me. Lo que viene siendo la... tema este de... Epa. De bandas y de mierda, tío. Una locura. Vale, es por aquí. ¿Este señor está muerto? Sí. Someday you'll understand. You wasted your life away. Migraña. Ese es desconocido. Benjamin Palmer. ¿Y este? ¿O esta? Esta. Yo. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then yeah. you have come to the right place.
The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Vaya. My brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Colega de profesión. I'd like to see what kind of medicine you're selling. A ver qué está vendiendo. Una lista de componentes imprimidos en latín. Este objeto se puede reciclar para obtener componentes. Yo ya tengo una, así que me va a dar bastante igual. Diría que tengo una, ¿no? No. ¿En serio? Pero si el tío me acaba de dar una. Es raro. Good evening. Es rarete, es my rarete. dear Pensé colleague. que sí. A ver. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is Suena something to así, see, más but I digna would de say estudio, pero yo diría que Camellia the Camelia. mute florist who gives away her Florista muda flowers. que regala sus flores. Vale. What do you think of the locals? Most of them are afraid Están or asustados y desperate. desesperados. Al final, They all come to me eventually todos for my acaban remedy. viniendo en busca de mi remedio. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits Igualmente poor los pobres migrants as soon as they inmigrantes en get cuanto here. llegan aquí. Vale. Estoy Do buscando you a know Dorothy. Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Claro, tú no. Tú que vendes una pócima milagrosa que quita hasta la peste. I'd like Claro to que see sí, what hombre. kind of medicine you're selling. La gripe española. Es que si lo compro no sé qué me va a dar. Es la cosa. Con una lista de componentes imprimidos en latín. Este objeto puede reciclar para obtener componentes. Pero claro, me da componentes. No me da una... O sea, nada interesante. Vale, aquí es donde le metió el tiro al chiquillo. Tengo algo para migraña. Tendría que buscarlo, Estoy aquí. Tengo que subir por aquí. Ir por aquí, puede. Maybe. No, es por acá. Vale, esto es una casa, se supone. A ver, se supone que sí. Buah. Esto es otro matadero, ¿sabes? Imagino que la cama estará arriba, porque si no... Esto es un matadero puro y duro. Ajá, ajá. Tengo que mirar a ver si tengo algo para la migraña. A ver... anemia, septis, resfriado, bronquitis, neumonía, agotamiento. Se me falta esta parte. Fórmula desconocida. Vale. Nos faltan fórmulas para la migraña. Encuentra a Darius Petrescu y habla con él. Vale, ahora mismo no necesito subir de nivel. Así que vamos a buscar a
La misión. Darius Peretrescu. A ver dónde estoy. Vale, estoy por la puerta de arriba. Me da un anillo y me da cosas, pero me... Vale, vamos a ir a la misión. De aquí sí que tenemos que sacar todavía personas, porque en este mapa pues solo conocemos ahora mismo 3 personas. Agotamiento, migraña. La de migraña hay que tener cuidado. No tenemos ahora mismo tratamiento para la migraña. Para el chiquillo sí que podemos curarlo, que está agotado. Así que sí que podemos echarle un poquito una curita. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. Vale, bien. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Oh, very funny. Goodbye, young man. Goodbye, young man. Be proud of me. Ajá, pues listo. Vale, y ahora sí que vamos para allá. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. Hello. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Estoy Dorothy buscando por la Crane. enfermera There is Dorothy. no Dorothy Aquí no Crane hay nada. here. Adiós. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. I must insist, sir. Please let me see Nurse Crane. I have no time for you, sir. Vale. Ah, mira, bronquitis. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Del periodista. Clayton Clayton Darby. Is he still asking ¿Sigue questions? haciendo preguntas? Yes. Sí. I Lo vi saw him merodeando drifting por la around iglesia de St. Mary's Saint Mary. Church. I Juraría swear que he me is estaba tracking siguiendo. me just downwind. Me voy de cerca. Vale, tiene bronquitis. Puedo I must arreglar. talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Encuentra a Nearby Richard, the church they just mentioned. Cherkov y a Clayton. Vale, eso está por allá. Uno está cerca. Yo puedo terminarlo. Bueno, ya con eso es... Mira, tengo 600. Puedo subir hasta la vida incluso.
Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off. I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to Peterson, la most. mayoría yo el And I don't Colossus. remember asking for your service, Necesito sir. sus servicios. Bueno, May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. yo ahora voy a sod hacer off. cuerno. Son muy educados According to aquí. you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Sí, me estás mirando a los ojos, ¿quieres pegarme? Have you heard of a nurse named Vaya. Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane. Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Ajá. Vale. Have you heard of a nurse named Vale, lo de Dorothy Dorothy Crane? ya está terminado, o She's sea, a ya colleague esto de of mine podría. and is supposed to live around here. Dorothy Crane. Yeah, I know her. Vale, vamos One of a the few good conocer souls who también dare to al help the sick around que here. estaba al Could lado you please hablando tell con me él. more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. Y vamos a I offered to give subir her a de hand, but she said vida my o reputation alguna... would attract too much attention. Creo que vida va a ser lo mejor, o Goodbye, energía, Mr. Peterson. que no sé. Ah, hombre, hola, Welcome, bueno. sir. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reed. Soy un I would doctor like Reid. to ask you a few Quisiera questions hacerle unas if you don't preguntas. mind. Doctor? Interesting. Soy I'm Barry Barrett Lewis. Normalmente Usually no I don't suelo have perder time el to tiempo waste with charlando, talk, pero a but at estas this horas de hour la of the night I noche... can hardly refuse. ¿Cómo negarme? Ah, como How el is business negocio... around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Joder. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Vale. ¿La violencia se ha incrementado? Violence is increasing in the borough. Yeah. Exacto, A few sobre nights ago, anoche me some blokes saltaron varios jumped me. tipos, salieron Came de out of one of the repente condemned workshops. de uno de esos Fever, malditos talleres, fiebre, madness, locura, algo something así. like that. Where did this happen? Why did you go there? In the ¿Qué estás closed haciendo? workshops nearby. I worked there as Ahí an trabajé de apprentice in better aprendiz en days. tiempos mejores. Now I only go to find trinkets or Baratijas tools. herramientas, una lástima Too que bad I was asaltaran mugged though. There a was mí good también. money in that little box of loot I lost. Uy, perdió Have dinero. you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Tan solo gritan. Vale, son los skals estos. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane. So the bitch really is a nurse then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Interesante. Yes, she's a nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like Craniu. that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious nurse Crane gives Toda la away enfermera medical Green supplies proporciona and medicamentos y prescriptions recetas for gratis. free. I Me offered to ofrecía sell it venderlo for por a un fair porcentaje cut, but justo, no. pero no, la Miss señorita Crane wanted to Crane play the quería quiet saint. jugar a los santos. Y eso es lo malo, que no puedes ganar dinero de eso. A ver, tú eres más rata que ella, la verdad. Right then. Show me what you have. A ver si tienes alguna cosita que me interese. Tiene empuñaduras. Pero no le voy a comprar nada.
Es bueno saber que tiene empuñaduras, lo único. Vale, y vamos a buscar. Aquí encuentra a Clayton en la zona. Es Clayton, me imagino. Do not apologize, my son. Pero no. Whitechapel, todavía Whitechapel. is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Seguro. ¿Cómo que estoy más perdido de lo que pensaba? A ver, ¿qué me quieres decir? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. Causas y consecuencias. And most of La them mayoría can't no see the puede ver plain la simple truth. verdad. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? ¿Qué puedo saber yo? Cegado como estoy por la ciencia. Pero busca respuestas, ¿no? Así, respuestas sobre el apocalipsis. A punto de asolar la ciudad. Respuestas sobre la verdad oculta. Eso lo creo en los hechos. But the answers I seek are based on facts, not superstition. What do you mean when you say that I am more lost? Imagino que esa es una de las respuestas que le puedo dar. ¿Solas o...? And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. Creo que sí. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Le escucho. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of Te lo tanto de la otra epidemia, pero deje que le diga que let me tell you that this so-called Spanish flu. La llamada gripe española no es más que el comienzo del fin. What do you mean? The beast is Por finally fin la revealing bestia muestra su itself, ser, corrompiendo la carne y los corazones de los hombres. With my own eyes, Yo mismo los he visto con mis propios ojos, los súbditos del abismo. ¿Eh? Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the Debemos luchar disease contra la before this enfermedad legion antes de que esta outnumbers región us, nos but not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Entonces, ¿qué? Fuego purificador. Nos quiere quemar a todos. Vale, perfecto. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Este tío quiere quemar a las cosas, ¿sabes? Vivimos en el siglo XX, ¿eh? Pero ¿dónde ponemos los límites? Esa es la pregunta. ¿O la ciencia es la única... es nuestra única esperanza? Curiosa respuesta, la verdad. Vivimos en el siglo XX, la ciencia es nuestra única esperanza, pero ¿dónde ponemos los límites? Creo que voy a poner, ¿dónde ponemos los límites? But where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad. Está loco. And dangerous. Y es You're un nothing but a peligro. soulless Un butcher. carnicero desalmado. A small-time Un Torquemada. Torquemada de poca monta. Savonarola of Whitechapel. My son. Hijo mío, If si you cree que la think salvación salvation es is a un free regalo, gift, vaya a escuchar las Go mentiras listen to the de lies of that pompous Joseph, fool, ese Joseph. necio Joseph, a fool. Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Bueno, por lo menos ya sabemos algo que no sabíamos. Vale, estoy buscando a Dorothy Crane. A ver si me dice algo. I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that nurse Crane you mentioned. Crane que acaba de mencionar. ¿Por qué?
¿Por qué odia a la Why do enfermera you Crane? hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, En Londres, she was ella a member of the communist pertenecía a una resistance in resistencia her comunista country. de su país. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Vale. So you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Ajá. ¿Le Have queda you algún any familiar? friends? ¿O se los ha cargado a Any todos? family left Porque, in these madre mía. terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. Que lo envié He's so devoted. a predicar I la sent palabra him to de preach the Dios good en el word origen in the de heart esta of ciudad this corrupta. corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Al Cemetery, cementerio de where the Stonebridge, donde la pestilence and evil pestilencia y la maldad grows crecen night after night. noche tras noche. O sea, lo mandó a morir. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil. Samuel no while he temerá la walks maldad through the mientras valley of the camina. shadow of death. Madre mía. Está malito, tío. I have heard enough for tonight. Sí, Goodbye. he escuchado demasiado ya. Está malito. Vale, voy a guardar. Que el esto está cerca. Podemos saltar ahí. Y luego aquí. Perfecto. Vale, pues lo dicho, vamos a guardar. Esto es para reponer balas. Ok. Vamos a guardar la partida y vamos a dejarlo creo por aquí. Hemos avanzado bastante, ya estamos cerca del sitio este. Y ahora ya veremos qué podemos hacer. A ver, esto está bastante bien. Poder subir las técnicas está bastante bien. Esto te vuelve invisible, cosa que está guapo. Vamos a subir un punto más la vida. Para tener un poquito más de vida. Que si no, lo noto falto. Confirmamos, guardamos. Y vamos en el siguiente capítulo. Iremos a... Mira, ya hemos limpiado a este señor. Vale, listo. En el siguiente capítulo lo que haremos será curar las enfermedades, seguir con la historia en Whitechapel. Así que bueno, espero que os haya gustado el capítulo. Si es así, dale like, me gusta, compartiros, suscribiros, darle a la campanita para estar atentos. Y nada, me despido de todos. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!